Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Corallo, soy argentino. Eh, Supongo que tengo que decir que soy economista, aunque a esta altura ya no sé qué soy. Eh, Empecé mi vinculación con la economía en los años 60. Yo tengo ahora 86 años. Eh, Empecé muy entusiasmado porque había tenido la suerte de estar en un colegio secundario en San Miguel, el Instituto de Elías, donde por razones políticas había una serie de profesores que no tenían lugar en ese momento, no les era fácil conseguir puestos de docencia, y en ese colegio había la posibilidad de vincularse. Entonces tuve profesores como Ernesto Sábato, Félix Luna, Noé Gitric, David Viñas. Entonces yo empecé ya la secundaria con mucho entusiasmo, con mucho deseo de saber, y vinieron a exponernos las distintas carreras que podíamos cursar hacia el final de la secundaria, y a mí me gustó economía. Entonces averigüé y no había carrera de economía, había carrera de contador público, se podía hacer un doctorado en ciencias económicas, se podía estudiar algo de economía en la Facultad de Derecho, pero me enteré de que Riccieri Frondizi, que era el rector en ese momento de la UBA, había formado una comisión para que creara nuevas carreras. Una era la de licenciado en Economía Política. También eran las carreras de Sociología, que no había antes, la carrera de Administración de Empresas, de Antropología. Entonces fue una época de oro de la Universidad de Buenos Aires porque se estaba modernizando. Entonces, como sabía que iba a haber esa carrera, pero todavía no estaba, para ganar tiempo me inscribí en la carrera de contador público y hice algunas materias básicas hasta que empezó la carrera, y entonces ya tenía algunas carreras aprobadas porque eran eh, equivalentes. Eso hizo que, junto con unos compañeros como Oscar Brown, Miguel Sidrowski, Héctor Diegues, Morris Stewart, Jorge Katz, fuéramos un grupito que íbamos adelante, el pelotón de adelante, digamos, de la carrera. Y yo hubiera sido, si hubiera seguido ese ritmo, el primer licenciado en economía, pero no fue eso lo que pasó, como le voy a contar a continuación. Este, en la carrera de economía, yo pude ver la diferencia que había con la carrera de contador, y es que en la carrera de contador, en ciencia económica, se estudiaba con apuntes. O sea, se desgrababan las clases de los profesores, se lograba el apoyo, la aprobación de los profesores de esa desgrabación, y el centro de estudiantes lo multiplicaba y se estudiaba con los apuntes, o sea que estaba escrita la clase que iba a dar el profesor, lo cual hablaba un poco de poca renovación en el dictado de las materias. Se veía poco libro, se veía más bien apuntes. Bueno, en la licenciatura en Economía Política, una de sus características es que se veían los libros. O sea, está bien, leíamos Samuelson, un manual importante, pero veíamos Keynes directamente, veíamos los documentos de la CEPAL, este, veíamos Hirschman, veíamos a autores importantes de la... por ejemplo, yo participé con un grupo de estos compañeros en un seminario con Guido de Itela y Javier Villanueva sobre teorías de la acumulación. Entonces leíamos autores importantes, eran casi todos libros publicados por el Fondo de Cultura Económica, y discutíamos mucho. Entonces teníamos la ventaja de ir estrenando profesores y la desventaja, porque a veces los profesores no eran buenos, como el ejemplo que acabo de dar. Yo tenía eh, como saqué una beca de estudios y tuve como tutor a Norberto González, que después iba a ser el director del IPES. O sea que tuve también esa ventaja de tener un buen acompañamiento en el inicio de la carrera. Los ejes de esa carrera, ¿cuáles eran? Bueno, el tema de la economía mixta, mercado o Estado, planificación o mercado, el tema del crecimiento, el tema del desarrollo. Leíamos los trabajos de CEPAL, como dije, en las ideas de Prebisch. Se discutía si había que planificar el cambio de la economía de una manera horizontal, o sea,
una estructura balanceada o si había que empezar con alguna actividad dinámica, como planteaba Hirschman. Entonces, esos eran los temas de discusión de las centrales en la carrera. Norberto González me recomendó para que el fondo, el, el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, me becara para hacer un curso, una especialización de 9 meses en Rosario, con la Universidad de Rosario, la Universidad del Litoral, como experto en planificación regional. Ahí me fue bien y el Consejo Federal de Inversiones me contrató para trabajar. Yo todavía era estudiante. En general, los estudiantes avanzados teníamos trabajo inmediatamente porque no había economistas todavía. Ocupábamos ese lugar por anticipado. Entonces empecé a trabajar en el Consejo Federal de Inversiones, que fue la principal organización de planificación de la Argentina, y ahí elaboramos con varios compañeros, no los que mencioné antes, sino otros que venían un poquito atrás en la carrera, como Carlos Barrera o Eugenio Isla, eh, un documento que se llamó Base para el Desarrollo Regional Argentino, que se basaba en las ideas de François Perroux, que para los economistas formales era un guitarrero. ¿Por qué? Porque hablaba de economía, pero también hablaba de cultura, de política, y esto se veía como no científico. Entonces yo ya de entrada trabajaba con una idea de que economía y política no podían ser propuestas de polos de desarrollo argentino, o sea, viendo dónde tendría que concentrarse las inversiones para lograr un desarrollo más equitativo. Y en eso estábamos cuando aparece la Fundación Ford y se organiza un programa de desarrollo de la Escuela de Economía que consistía en que profesores ingleses y norteamericanos venían a dar cursos de economía en inglés, cursos cortos. Nosotros cursábamos y iban a elegir un grupo para que fuera a hacer un doctorado en alguna de esas universidades. Bueno, yo fui elegido y elegí ir a el Wharton School en la Universidad de Pensilvania. ¿Por qué? Pues yo venía haciendo una crítica a la teoría neoclásica desde mis estudios eh, y desde el trabajo en el Consejo Federal. Y pensaba que ese pensamiento que era dominante, la corriente principal, a pesar de que estábamos con una escuela más desarrollista, tenía que ser contrarrestado con una crítica rigurosa. Entonces elegí ir a un nido de neoclásicos, al Wharton School, que era un lugar claramente neoclásico donde ya se avanzaba sobre la idea de un modelo de equilibrio general que incluyera bienes como por ejemplo el voto, como por ejemplo el afecto, o sea que ya se planteaba la idea de una mercantilización de la vida en su conjunto, todo con modelos matemáticos. Ahí nos enseñaban econometría, varios cursos, nos enseñaban matemática para economistas, armar modelos, etc. Entonces vine o iba a venir con esa formación para seguir la crítica, tal como yo lo pensaba, evidentemente. Una cosa que tal vez puedo mencionar es que mientras estaba en Estados Unidos, hice un viaje de estudios, ahorramos de la beca que tenía, hice un viaje de estudios a países socialistas. Fui a Checoslovaquia, a Polonia, a Rusia, a Hungría, y mi tutor en Pensilvania me hizo contactos con pensadores o economistas críticos del sistema socialista planificado central que estaban con cierta marginalidad en la Academia de Ciencias de cada uno de esos países. Y era asombroso ver cómo todos querían el mercado, todos decían la economía socialista no funciona porque no hay precios, porque no hay precios libres. Y bueno, yo discutía con ellos, en América Latina sabemos lo que son los precios libres, a lo que conducen, pero bueno, era un momento de pensar en reformas que obviamente fueron cortadas muchas de ellas porque hubo represión en algunos de esos países por parte de la Unión Soviética. Bueno, yo me vine con esa formación, aclaro lo siguiente, el acuerdo con la Fundación Ford era que íbamos a hacer un doctorado. Fíjense que no éramos licenciados todavía, pero era tal el prestigio de la UBA
que nos dejaban entrar a un doctorado en las universidades de primera línea porque pensaban que íbamos a poder hacerlo. Ahora, el acuerdo con la Fundación Ford era que una vez que culmináramos el doctorado, volveríamos a la Facultad de Ciencias Económicas a justamente promover el desarrollo, pegar un salto en calidad con un grupo de profesores formados en esos doctorados para avanzar en el desarrollo de la Escuela de Economía. Sin embargo, mientras todavía estábamos en el exterior, la Facultad de Ciencias Económicas cortó el programa, decidió que ya no le interesaba seguir con ese programa y la Fundación Ford nos continuó financiando hasta que termináramos el doctorado. Si no, hubiéramos tenido que volver. Entonces, cuando volvimos, no volvimos a incorporarnos a la universidad. Yo, por ejemplo, volví y logré que me dieran una dedicación simple para dar microeconomía, que justamente me gustaba dar la microeconomía tal como la daban los, eh, los popes de la microeconomía neoclásica y después hacer la crítica. Así era como yo armaba mi materia. Pero era marginal en la universidad, no estábamos en un proyecto de desarrollo de la universidad. En cambio, yo, por ejemplo, podía dar clase en la carrera de geografía, donde daba clases sobre el desarrollo regional, pero no en la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora, cuando volví de Estados Unidos, como no me pude incorporar a la facultad, entré en cambio en el Instituto de Itela, donde entraron algunos de los otros compañeros que habían salido a estudiar afuera. Yo me fui en el 63, volví en el 68, entonces ahí me incorporé al Instituto de Itela. Era un instituto nuevo, como ustedes saben, también modernizante, desde el campo de las artes al campo de las ciencias. Yo estaba en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, siguiendo con aquella línea que había empezado en el, en el Consejo, eh, en el Consejo de Planificación que les había dicho antes. También me incorporé parcialmente al CONADE, que había surgido en el año 60, como parte de la Alianza para el Progreso. Entonces, en ese año entro al Instituto de Itela y en el año 71 pasa una cosa que iba a empezar un giro en mi vida profesional, y es que en la Universidad Nacional del Sur había un proceso muy interesante por el cual los estudiantes organizados con un pequeño grupo de profesores, entre los cuales estaba Roberto Domecq, que había estado conmigo en el Consejo Federal de Inversiones, estaban reformando el plan de estudio, querían reformarlo para desplazar a un grupo de profesores que habían venido refugiados de la Segunda Guerra Mundial y que le daban un tono poco moderno, poco productivo, poco crítico a la carrera. Entonces me invitaron porque el que era director organizador en ese momento, que tenía que hacer esa función, se tenía que ir, que era Roberto Domecq, y me invitaron a ver si yo podía cumplir con el papel. Bueno, los estudiantes dijeron que sí, entonces pedí licencia en el Instituto de Itela y me fui a la Universidad Nacional del Sur. Ahí, en un periodo de 2 años, eh, formamos una comisión, definimos una nueva carrera de estudios, de una licenciatura en Economía Política, muy actualizada, que yo creo que por mucho tiempo fue la mejor estructura que se produjo en el país, porque era pluralista, se veía a todos los autores y se veía a los autores originales. Se leía a Adam Smith, se leía a Ricardo, se leía a Marx, se leía a Keynes. Entonces era una carrera de mucho nivel y además pluralista. En ese momento, en Concepción, en Chile, se daba marxismo 1, marxismo 2, marxismo 3. Acá no era una carrera marxista, sino que era una carrera crítica, donde se veía todo. De paso digo que en la Facultad de Ciencias Económicas yo no había estudiado marxismo, ahí no se estudiaba. Lo estudié después en un curso privado que hice con Raúl Ciarreta, que era un epistemólogo de los psicoanalistas de orientación marxista. Bueno, en Bahía Blanca armamos el plan de estudio, logramos que el Consejo Superior lo aprobara. Piensen ustedes que en ese momento había un gobierno militar y que en Bahía Blanca estaba el sistema eh, de informaciones de la Marina. O sea que estábamos súper vigilados. Pero todo esto fue legal, fue transparente
fue con aprobación del Consejo Superior, hicimos un llamado concurso con jurados internacionales para que no hubiera cuestionamiento, y entraron como profesores, nuevamente, una cantidad de profesores que no estaban en una lista negra y no podían entrar a ninguna universidad. Entonces entraron profesores como Chiaramonte, Alberto Federico, Monza, Teubal, Brown, Barbeito, Ciafardini, profesores muy buenos. Yo terminé esa tarea y me volví al Instituto de Itela, donde había pedido licencia, y ahí encaré una investigación empírica, la más importante que encaré probablemente, pero frustrada, que era analizar la estructura económica de las localidades de más de 1.000 habitantes en la Argentina. Teníamos datos que no se conseguían, habíamos logrado a través del CONADE abrir el censo, los censos industriales y el censo de población para tener información más detallada. Entonces teníamos ubicado las actividades en cada localidad, teníamos un buen estudio de la base demográfica de cada localidad, del entorno rural, en el caso de localidades que estaban como centros rurales. Eh, aplicamos una metodología para ver cómo se caracterizaba, cuáles eran las actividades dominantes en cada localidad, y teníamos, por ejemplo, información que se había estudiado en sociología sobre los grupos económicos en la Argentina. Entonces teníamos una masa de información extraordinaria, y contábamos con la primera computadora de ciencias sociales que hubo en la Argentina, que la tenía el Instituto Itela. Era la época en que se verificaban las tarjetas, no era como tenemos ahora un sistema digitalizado totalmente. Entonces íbamos a procesar eso, y yo estaba en el Instituto de Itela, en ese momento era director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, y me vienen a avisar desde Bahía Blanca de que me estaban buscando junto con otros docentes en una causa que había abierto un juez, que decía que había habido infiltración ideológica en ese momento en Bahía Blanca. Entonces los compañeros del Instituto de Itela me dijeron que saliera, además balearon el Instituto de Itela. Entonces salí, me fui a mi casa, me fui a Mar del Plata, me acuerdo, esperando a ver qué pasaba, porque a la gente que detenían no la desaparecían, sino que iba presa. Entonces, no, como había un juez, yo pensé que era más o menos seguro, entonces dije, no me quiero ir de la Argentina, mejor antes que me vengan a buscar y me apaleen, me presento con un abogado, pero no conseguí ningún abogado que se presentara, y finalmente salí a Brasil para ver qué pasaba, y mientras estaba en Brasil salió en la primera plana de La Nación que había habido un proceso de infiltración ideológica con todos los nombres de los involucrados, según ellos, donde incluso lo habían puesto preso a Lanusse porque era presidente cuando Malek era el rector de la universidad. Estuvo preso una semana, por supuesto, pero yo dije, si lo meten preso a Lanusse, a mí qué me va a pasar. Entonces de ahí decidí irme a México. No me quise ir a América Latina. Y entré al Colegio de México a organizar con otros profesores, con Pedro Pires, con Marta Stenger, una maestría en desarrollo urbano y regional. Eh, Estaba ahí en el Colegio de México, era un lugar privilegiado, con enorme cantidad de recursos, escribiendo artículos científicos, dando clases en posgrado, y me agoté. Me cansé de la vida académica, dije, no quiero hacer esto. Entonces me vinculé con los movimientos revolucionarios que había en El Salvador y en Nicaragua. Me vinculé como grupo de apoyo solidario con esos movimientos. Eh, Armé un grupo en acuerdo con el FDR de El Salvador para armar el eventual plan de gobierno si ganaban. Lo armamos con compañeros multidisciplinarios. Yo ya para ese entonces pensaba en la multidisciplina, no en la economía como tal, pero no ganó el FDR, sino que ganó el Frente Sandinista en Nicaragua. Entonces me fui a Nicaragua, estábamos en el año 81, y estuve 6 años durante la Revolución Sandinista. Ahí, fíjense, me llevé todos los libros sobre socialismo que tenía acumulados y no usé ninguno. O sea, ahí tuve que trabajar en el sector agrario, en el sector de planificación. Entonces me dediqué a hacer
y escribí bastante, pero ya a otro nivel, no cientificista, digamos, sino riguroso, pero más apegado a la experiencia de transformación y de transición social. Ahí fue que escribí un libro que se llama Nicaragua, Revolución y Democracia, que tuvo mucha circulación, fue traducido a varios idiomas, eh, que justamente acaban de reeditarlo ahora en Routledge, en Inglaterra, porque dicen que sirve para estudiar la historia del proceso nicaragüense. Mi papel ahí fue, al final de mi estadía, explicarle a los cooperantes europeos y norteamericanos que venían a apoyar la revolución sandinista por qué la revolución sandinista era democrática, que no era como la revolución cubana, sino que era una revolución donde había un proceso electoral, donde había partidos políticos, donde se podía entrar y salir quien quisiera. Este, y aprendí muchísimo, tuve que estudiar ciencia política por mi cuenta para poder hacer eso, o sea que seguí abriéndome del campo estrictamente económico tal como se lo entendía. Este, Ahí escribí también sobre economía popular y ahí empecé con el tema de la economía popular que me acompaña hasta hoy, porque advertí que en Nicaragua había una incomunicación entre los sectores que habían hecho la revolución, que eran los campesinos y el sector informal urbano, y la dirigencia revolucionaria. La dirigencia revolucionaria trataba de ser didáctica, pedagógica, explicar qué pasaba con la economía, pero lo hacía en un lenguaje que no le llegaba a la gente. Entonces hicimos una encuesta en hogares de Managua y descubrimos cuáles eran esas disonancias y además cómo funcionaba la economía doméstica. Entonces yo volví ahora ya no no a México, sino a Ecuador, y en Ecuador seguí trabajando sobre ese tema de la economía popular, en este caso con los movimientos sociales ecuatorianos. Yo ya quería saber para quién trabajaba. No me bastaba con ser un académico que escribe, sino que quería trabajar en relación con algún sujeto político, con algún sujeto social. Bueno, en eso estaba en el Centro de Investigaciones Ciudad, en Ecuador, trabajando además, me metí con el tema de la educación popular y la campaña de alfabetización que hubo en Ecuador, vinculando la problemática de los derechos humanos con la problemática de la alfabetización siguiendo la pedagogía de Freire. Y di clase en Flaxo, en el doctorado de antropología. Ahí di clase de epistemología. Como yo había estudiado epistemología, como les dije, con Raúl Ciarreta en Buenos Aires, desarrollé por mi cuenta una lectura epistemológica de los principales autores de las ciencias sociales, como Weber, Durkheim, Marx, Freud, este, diciendo, más que leer a los epistemólogos, leamos a los eh, principales autores de las ciencias sociales. Y en esa experiencia advertí que había un problema en la formación porque los egresados tenían dificultades para manejar los principales, por ejemplo, el concepto del poder en un doctorado en ciencias políticas. Eh, en Flaxo había el criterio de traer los mejores profesores del mundo para que dieran las materias, pero esos profesores no estaban articulados entre sí ni tenían una pedagogía común. Entonces yo planteé, hay que pensar una pedagogía de enseñanza de posgrado. Y me fui al Teachers College en Columbia. Se supone que tenía la biblioteca más completa sobre pedagogía, pero no había nada prácticamente sobre pedagogía de la enseñanza superior, sino que lo único que había ahí era pensamiento crítico, que era una experiencia que se estaba difundiendo en las universidades norteamericanas. Ya eran casi 20 años de estar fuera del país. Eh, A mí no me gusta llamarlo exilio porque no me tuve que ir a una embajada y salir eh, eh, exiliado, sino que me fui porque me iban a poner preso, digamos. Pero no pasé por el efecto. Me fui porque me podía ir y conseguí trabajo y no tuve que vivir la vida de los peores exiliados. Pero bueno, tuve casi 20 años fuera del país. Y estaba en el Teacher College trabajando sobre pedagogía de enseñanza superior, cuando Roberto Domecq,
que había sido designado rector organizador de una nueva universidad que se llamaba provisoriamente de General Sarmiento, que estaba ubicada en San Miguel, donde justamente yo había estudiado en mi colegio secundario, me llamó y me dijo si lo podía asesorar, lo podía apoyar, porque él había puesto como condición que iba a organizar esa universidad siempre y cuando le dejaran hacer algo distinto, algo nuevo, no replicar la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces me llamó y yo viajé de Estados Unidos a Buenos Aires y viajé varias veces. 3, 4 veces era la época del fax, donde me comunicaba por fax y apoyaba el proceso y aprendía cómo es una universidad, donde que era un gran conocedor de los sistemas universitarios europeos, por ejemplo. Y finalmente decidí venirme a Buenos Aires porque ese proyecto requería para seguir adelante una presencia física acá. Entonces, volví por la Universidad Nacional de General Sarmiento, volví por el proyecto de crear una universidad distinta. ¿Qué ejes de diferencia tenía esa universidad? Primero, que no era una universidad formada por docentes, sino por investigadores docentes. O sea, para poder entrar a la universidad había que tener experiencia como investigador, o sea, no solo transmitir conocimiento, sino producir conocimiento. Eso venía a dar respuesta a la no siempre bien resuelta relación entre docencia e investigación. Como ustedes saben, en las universidades los puestos de investigación eran muy pocos, en los institutos de investigación que tenían las facultades, y básicamente se entraba como docente y se concursaba como docente. En cambio, en la UNS se creaba la figura del investigador docente. La otra característica es que no estaba organizada en facultades, sino en institutos. Cada instituto pensado alrededor de un gran problema que tenía que encarar la Argentina. El Instituto de Ciencias, porque se apostaba que la ciencia iba a jugar un papel fundamental en el futuro desarrollo, recuperación del neoliberalismo que esperábamos. El Instituto de Industria, que se iba a centrar en el tema de las pymes. El Instituto de Desarrollo Humano, que iba a pensar en términos de los paradigmas de desarrollo, y el Instituto del Conurbano, que era el que yo organicé, el que fui director organizador al comienzo, y esa fue otra diferencia. Y además que todos esos equipos eran multidisciplinarios, o sea, la carrera las carreras y la investigación del conurbano no iba a ser hecha solamente por arquitectos, sino por arquitectos, sociólogos, economistas, antropólogos, etc. Y lo mismo con los otros institutos. La otra característica es que las carreras estaban separadas, divididas, no en CBC como la UBA, sino en un curso de aprestamiento universitario para ingresar, no era un curso de ingreso, sino de capacitación para poder cursar bien las materias, y en un primer ciclo que era común a algunas de las carreras, por ejemplo, el ciclo de Ciencias Sociales, que elaboramos la propuesta con Maristela Esbampa en aquel momento, y después un segundo ciclo donde entrábamos ya a las carreras más especializadas, como la carrera de urbanismo, la carrera de administración pública, la carrera de ingeniero industrial, etc. Entonces, ese proceso culminaba en el año 1998 y se normalizó la universidad, se llamó concurso, se normalizó la universidad y había que elegir rector. Terminé siendo yo el primer rector electo, aunque no era para nada mi intención. Eh, Parecía que en ese momento tenía que cumplir ese papel. Entonces fui rector de la universidad desde el año 98 al 2002, donde todavía estaba, bueno, ahí estaba la crisis del 2001, pero todavía estábamos saliendo del neoliberalismo. La pregunta de si yo me vinculé con la Facultad de Ciencias Económicas en ese proceso y en todo el proceso de mi regreso a la Argentina es que no. No me vinculé como docente, sí como intercambio con profesores, investigadores de otras facultades, pero yo no me integré a la Facultad de Ciencias Económicas. No hubo me concentré en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Pero sí, como rector, participaba del Consejo Interuniversitario Nacional
y ahí veía los rectores de las otras universidades, o sea que veía cómo estaban funcionando las otras universidades, cómo se representaban en ese consejo, por qué peleaban. Por ejemplo, el tema del presupuesto era central en las reuniones cada vez que iba a haber presupuesto nacional. Eh, y había un grupo de universidades nuevas, de las cuales la nuestra era una, otra era San Martín, otra era Villa María, otra era 3 de Febrero, y armamos un grupo de universidades que defendían su presupuesto, que tenía que ser mayor que proporcional al número de alumnos porque estaban creciendo. Y esto era algo que las grandes universidades no aceptaban. Eh, y entre otras cosas, me vinculé medio externamente con el rector entonces de la Universidad de Buenos Aires, proponiendo que la Universidad de Buenos Aires ayudara a articular estas nuevas universidades, pero vi que la Universidad de Buenos Aires lo que quería era subordinarlas. Entonces, eh, mantuvimos la autonomía de estas universidades y en diálogo con la Universidad de Buenos Aires, que era la gran universidad, que pensaba que más que crear nuevas universidades en el conurbano, sobre todo, había que eh, abrir sedes de la Universidad de Buenos Aires. Entonces hubo una discusión sobre el papel de la universidad en el territorio nacional. De alguna manera retomaba aquella propuesta sobre bases para el desarrollo regional argentino, defendiendo que hubiera universidades en todo el territorio. Yo cuando había estudiado la licenciatura en Economía Política vivía en San Miguel y sabía lo que era levantarse a las 6 de la mañana para ir a tomar las primeras materias en ciencia económica. Entonces, que se creara una universidad en General Sarmiento era un gran logro desde mi punto de vista. Entonces implementamos las nuevas carreras y antes de salir del rectorado propuse la creación de dos carreras, porque yo una cosa que veía en el CIN era que todos tenían un discurso neoliberal, pero cuando llegaba la discusión del presupuesto eran bien neoliberales en su discusión y en su crítica de cómo se usaban los recursos públicos. Entonces pensé que hacía falta formar otra clase de economía y propuse la creación de una licenciatura en Economía Política en la UNS y creamos una comisión para diseñar el nuevo plan de estudios, que fue aprobado por el Consejo Superior, donde estaban, por ejemplo, Beccaria e incluso Kicillof, fue parte de esa comisión. Entonces, bueno, se diseñó la carrera, se aprobó y empezó a funcionar en el Instituto de Industria. Y por otro lado, propuse la creación de una maestría en Economía Social. Yo para esa altura tenía la idea de que la economía, tal como se la conocía, era muy disciplinaria, con la pretensión de ser científica, no captaba la complejidad de la realidad, que la realidad económica era multidimensional y que hacía falta saber de antropología, saber de sociología, de teoría política, y no solamente micro, macro y lo que normalmente, y tal vez planificación o proyectos, que era lo que normalmente se estudiaba. Entonces armamos una carrera, buscamos qué carreras de economía social había en América Latina y en España, y encontramos que solamente había unas pocas de cooperativismo. Entonces fuimos desde ese punto de vista punta de lanza, lanzamos la carrera, que era de alcance latinoamericano, vinieron muchos estudiantes latinoamericanos, y que estaba compuesta de materias diversas, como digo. Por ejemplo, se estudiaba antropología, que para mí era central en la formación de un economista que pudiera entender las economías realmente existentes. Incorporamos autores poco conocidos en la carrera de economía, como Karl Polanyi y La Gran Transformación, que había sistematizado estudios antropológicos e históricos que mostraban que el principio de mercado, que era lo que planteaba la teoría neoclásica, era solamente uno de los principios de organización de la economía, que en toda economía había un principio de redistribución, un principio de reciprocidad, que había una economía doméstica, un oikos, como diría Aristóteles, y entonces apuntábamos a una concepción distinta de la economía y veíamos la economía no como los neoclásicos, como un modelo al cual se tendía históricamente, tendencialmente, de economía de mercado, sino como una construcción histórica, política, como había sido, por ejemplo, el desarrollismo en América Latina. Bueno, otra línea que caracteriza la carrera de economía social es la importancia de la historia.
tenemos una materia, o teníamos una materia en la propuesta de estos 20 años, que es la historia de los procesos de acumulación capitalista, o sea, cómo los distintos regímenes de acumulación se fueron sucediendo, empezando desde el Fordismo en adelante, terminando con la globalización, eh, incluido la propuesta socialista, porque es fundamental ubicarnos en ese contexto para pensar cómo surgió el desarrollismo, cómo fracasó, si se quiere, y cómo el neoliberalismo reaparece en los 70 tiene hegemonía incluso en el momento actual. Y también le dimos mucha importancia a la historia de las ideas, porque dijimos, si la economía es una nueva construcción política, social, no es que nosotros estamos empezando con un hoja en blanco y a inventar la realidad, sino que hay una larga historia de propuestas de otra economía que no fueron consideradas como propuestas económicas y por un error. Entonces estudiamos la historia de los grandes movimientos sociales durante el siglo XX y sus propuestas económicas. Por supuesto, el socialismo, el cooperativismo, eh, las ideas socialistas de Mariátegui, por ejemplo, eh, la, la teología de la liberación, el pensamiento social de la Iglesia, que está muy presente en muchas de las políticas sociales hoy, el feminismo, el campesinismo, el indigenismo, que todos tienen propuestas sobre otra economía y que están como dispersos. Y nuestra tarea propuesta era recuperar esa historia y ver qué vigencia tiene en la actualidad, como digo, para no pensar que estamos inventando una nueva economía desde la nada. Pero la historia para nosotros es fundamental, ha sido fundamental en este proceso de formación. Entonces pensamos, necesitamos otra economía, el neoliberalismo ha destruido lo que había construido el desarrollismo, pero esa economía tiene que ser pensada con otro esquema, ya no con el esquema del desarrollismo, de la industrialización, de los términos de intercambio, no alcanzaba con eso. Por eso desarrollamos esa carrera. Y otra de las eh, cuestiones que logramos con eso fue incorporar la ética en la economía. Afirmábamos que la economía tiene que responder a un principio ético que es la reproducción y el desarrollo de la vida humana y de la vida de la naturaleza, no la acumulación, no el crecimiento, sino el desarrollo de la vida. Y ahí autores como Frank Hinkelamer o Enrique Dussel fueron fundamentales para acompañarnos en esa búsqueda de un marco teórico para la economía social. Y también nos vinculamos mucho con la Escuela de Economía Social y Solidaria francesa, con Jean-Louis Laville y otros autores. Entonces fuimos creando un nudo de formación que se fue extendiendo. Nuestros egresados empezaron a organizar núcleos de estudio y de investigación en otras universidades argentinas y latinoamericanas, y hoy, no solo por nuestros egresados, por supuesto, sino porque el tema se ha ido imponiendo, hay como 40 programas de posgrado en toda América Latina y España que tienen que ver con ese tema. La otra cosa que puedo decirles es que siempre las propuestas de esta carrera eran en contraposición con el pensamiento neoclásico, neoliberal ya en ese momento. Y uno de los criterios que pensamos era que en esa lucha había que aceptar momentáneamente cómo había rayado la cancha el pensamiento neoliberal. Por ejemplo, estaba dividida la disciplina en especialidades: economía urbana, economía rural, economía de comercio exterior, economía monetaria. Y dijimos, a ver, ¿qué diríamos nosotros si aceptáramos que el término o el recorte economía urbana es válido? Entonces planteamos cómo construir una economía social urbana y hemos avanzado en eso convocando a investigadores urbanos con un enfoque más parecido al que nosotros estábamos planteando. También nos encontramos con que no había un campo de investigadores de economía social, solidaria o social, popular, como lo llamamos también a una parte de esta economía, y entonces armamos una red de investigadores latinoamericanos de economía social solidaria. Entonces estamos muy dedicados a organizar el campo. Eso también intentamos una macroeconomía social, hicimos algunas reuniones con Narodowski, con
Ricardo Diegues para pensar una macroeconomía social. Finalmente ese proyecto no avanzó, pero sigue la idea de que habría que hacer algo como eso. Entonces estábamos disputando la hegemonía del pensamiento neoliberal, que como ustedes saben continuó incluso después de restaurada la democracia. O sea, Menem era neoliberal sin ninguna duda y el neoliberalismo no estuvieron exentos de neoliberalismo y de neodesarrollismo los proyectos nacional populares que surgieron a principios del siglo, sobre todo en Ecuador, Bolivia y Venezuela, pero también en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Eh, Ahora en México y en Colombia. Bueno, esos procesos nacional populares, populistas como se los llamaba, siguiendo una lógica populista como diría Lacroix, la ciencia política era importante en este desarrollo, la idea de un socialismo del siglo XXI que no iba a ser el socialismo del siglo XX, idea que no se concretó. Esos procesos, a mi juicio, tuvieron un error en tratar de volver al desarrollismo y no avanzar y sobre todo no reconocer la importancia de la economía popular, de la economía de las y los trabajadores, que es un eje de trabajo en el cual hemos estado enfatizando últimamente y que bueno, hay ya una problemática muy importante de eso en América Latina. Incluso hemos logrado ser incorporados en el caso de Brasil. Bueno, estamos ahora en una etapa donde aparecen las nuevas derechas. En nuestro país aparece esto que se llama el anarcocapitalismo, o sea que las propuestas nacional populares perdieron vigencia a través de los procesos electorales, volvieron como Unión la Argentina con el gobierno de Alberto, pero malamente, y ahora vuelve la derecha, entonces enfrentamos hoy un desafío que ya no es aquel neoliberalismo que incluso estaba en contra de las fallas del mercado, sino estas nuevas derechas que incluso dicen que los monopolios son los héroes de la economía. Entonces, enfrentamos una lucha más complicada, además con una estrategia política de parte de la hegemonía de la nueva derecha, que es lo que se llama la psicopolítica, es decir, trabajar las conciencias directamente con las emociones, los miedos, eh, la fragmentación de la sociedad a través del odio incluso entre los mismos trabajadores. O sea que el desafío ya no es solo armar un discurso racional que muestre que el desarrollo se logra con más Estado, sino qué papel juega el Estado, qué papel juega la política, qué papel juega la sociedad y esto que llaman la cultura popular tomándolo de grado. Entonces en eso estamos ahora, yo estoy jubilado ya de la universidad, sigo trabajando en esto y la universidad, por supuesto, el Instituto Conurbano está redefiniendo después de 20 años la carrera de Economía Social y en eso se está. Más o menos eso sería hasta donde llego. Por supuesto, sigo vinculado, pero ya no a cargo de la gestión de ninguna manera, ni de la dirección académica. Asumo una parte de la docencia y en esta discusión del programa, bueno, he tenido alguna opinión. Si tengo que resumir mi trayectoria, eh, yo creo que está caracterizada por haber ido cambiando de temática, de problemática. Pasé de lo regional a lo urbano, a la revolución social, a la política, a la epistemología, siempre ya como autodidacta, digamos, o buscando referentes. Planteé el tema de la pedagogía, entonces me tuve que poner a estudiar pedagogía también. La cuestión de la superación de la economía eh, predominante, incluso el desarrollismo, y pensar en términos de una economía social, una economía que tiene como objetivo una sociedad mejor. Eh, Tuve que vincularme con los movimientos indígenas del mundo andino y ver este paradigma del buen vivir que ellos plantean. O sea que fui haciendo la crítica de lo existente, crítica no en el sentido destructivo, sino en el sentido de buscar superación, vincularme con los autores que estaban en esa línea,
Y como les decía al comienzo, difícil decir que soy economista en el sentido usual de la palabra, o sea, no sé qué soy. Eh, cientista social tal vez sea, incluso no sé si cientista porque no me avengo al positivismo propio de lo que se llama la ciencia, sino un pensamiento más vinculado a los actores. He tratado de escribir para los activistas de la economía, de la otra economía, y bueno, yo estoy satisfecho con lo que he hecho. He tenido la posibilidad de formar maravillosos profesionales latinoamericanos e incluso algunos que vinieron de otros países. Eh, bueno, ha sido un ciclo. Ahora estoy en el cierre de ese ciclo.